Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en un tema que la verdad es bastante peliagudo: cómo debemos posicionarnos frente a la apostasía. Para ello vamos a desgranar los argumentos de dos ponentes, Juan Fernández y Alexander Yell, que han analizado a fondo las escrituras para definir cuál debería ser la respuesta cristiana correcta cuando nos topamos con falsos maestros. A ver, para que nos hagamos una idea del tono desde el principio, fijémonos en esta frase de Alexander Yell. Es una afirmación súper directa, ¿verdad? Jesucristo no era ni blandito ni manso con esta gente. Con esto Alexander Yell ya nos pone sobre la mesa la idea central de su argumento, que a la hora de confrontar la falsa doctrina, la tibieza no es una opción. Se necesita, según él, una postura firme, clara y sin concesiones, siguiendo el ejemplo que él atribuye al propio Jesús. Vale, para no perdernos en un tema tan denso, vamos a estructurar todo este análisis en 4 partes bien definidas que siguen el razonamiento lógico que nos presentan tanto Juan Fernández como Alexander Yell. Primero, vamos a ver cuáles son las prácticas que usan los que engañan. Segundo, analizaremos por qué hay una llamada a la confrontación. Tercero, nos meteremos con el mandato de juzgar, que es un tema polémico. Y por último, abordaremos la cuestión de si se debe o no denunciar dando nombres. Empezamos por el principio, como tiene que ser. La primera sección: las tácticas del engaño. Y es que, como bien argumenta Juan Fernández, no podemos encontrar una solución si no hemos diagnosticado bien el problema. Así que, antes de hablar de confrontación, tenemos que entender a la perfección cuáles son los métodos, las estrategias específicas que, según las Escrituras, utilizan los falsos maestros para confundir y engañar a la gente. Aquí Juan Fernández nos da una especie de lista de control, un perfil bastante claro extraído de pasajes como Romanos 16 o la segunda carta de Pedro. No es un solo rasgo, ojo, sino un patrón completo. Fíjense. Lo primero es que causan divisiones contra la sana doctrina. Pero su motivación es clave: no sirven a Cristo sino a sus propios vientres. Esta es una expresión bíblica muy gráfica que apunta directamente a sus apetitos personales, a la avaricia, al deseo de poder, de dinero o de influencia. ¿Y cómo lo consiguen? Pues con suaves palabras y lisonjas, dirigiéndose a los corazones de los más ingenuos. Proyectan una imagen de ser superamorosos, muy empáticos, pero Juan Fernández insiste en que es pura hipocresía, una fachada para introducir, casi sin que nadie se dé cuenta, encubiertamente, herejías que él califica de destructoras. Y vamos a profundizar un poco más en una de estas herramientas porque es fascinante. Juan Fernández nos lleva al griego original para entender qué significa realmente eso de lisonja. La palabra es eulogia. Y claro, uno piensa en elogio, en algo bonito, pero el análisis de Fernández va más allá. No se trata solo de decir palabras amables. Es el uso calculado y estratégico de un discurso elegante, de halagos, para manipular las emociones de la gente. El objetivo no es presentar la verdad, por dura que sea, sino apelar directamente a los deseos de las personas para ganarse su favor y su lealtad. Es una herramienta de manipulación muy sutil y muy potente. Este versículo del Salmo 55 que se cita en las fuentes es que lo clava, lo describe a la perfección. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. La imagen es potentísima, ¿verdad? Palabras suaves como el aceite, pero que en realidad son espadas desnudas. Esto captura la esencia de esa duplicidad, de esa hipocresía que Juan Fernández señala como un rasgo central, una apariencia de paz, de espiritualidad, que en realidad esconde intenciones egoístas y destructivas. Muy bien, ya hemos visto cómo actúan, cuáles son sus tácticas. La pregunta lógica es: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Pasamos así a la segunda sección: la llamada a la confrontación. Porque según el análisis de Juan Fernández, la Biblia no nos llama a quedarnos de brazos cruzados. Identificar el peligro es solo el primer paso. Lo que las Escrituras ordenan, según él, es una respuesta activa, directa y sobre todo valiente. Nada de pasividad. Y esta llamada a la acción no es una sugerencia, sino que se basa en un verbo griego con una fuerza tremenda, epagonizomai, que encontramos en la carta de Judas. Juan Fernández explica que esto no significa tener un debate educado, que va. El significado es contender ardientemente, luchar con intensidad. Es un término casi militar o deportivo, como el de un luchador que combate por un premio. La idea es que los creyentes no son meros espectadores, sino combatientes que deben defender activamente la fe que les ha sido entregada. Fíjense en las instrucciones tan claras y directas que el apóstol Pablo le da a Tito. Son inequívocas. Por un lado, sí, hay que exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se oponen, pero la cosa no se queda ahí. El texto llega a decir que es preciso taparles la boca. O sea, silenciar de forma activa la propagación de esas enseñanzas que, como dice la fuente, trastornan casas enteras, simplemente por un afán de lucro deshonesto. Y por si quedaba alguna duda de la intensidad requerida, la instrucción final es: repréndelos duramente. No con suavidad, sino duramente.
Y claro, aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la gran objeción que mucha gente plantea. Ante toda esta dureza, ¿dónde queda el amor? ¿Qué es lo que exige el verdadero amor cuando nos enfrentamos a un engaño que puede llevar a la gente a la destrucción espiritual? ¿El amor es callar, ser tolerante, o es advertir aunque la advertencia sea severa? Esta es la pregunta clave. Para responder a esa pregunta, Juan Fernández usa una analogía que es imposible de ignorar. La parábola del agua envenenada. Pensemos en la escena. Estamos viendo cómo alguien echa veneno en la fuente de agua de un pueblo. ¿Qué sería lo verdaderamente amoroso? Pues, como se ve aquí, gritar, advertir a todo el mundo a pleno pulmón para que nadie beba y muera. Quedarse callado para no parecer alarmista o para evitar un conflicto sería amor. Juan Fernández argumenta que no, que eso sería cobardía. Y traslada esto al plano espiritual. Dejar que la gente beba una doctrina venenosa sin decir nada no es amor, es permitir que se hagan un daño terrible. Con esto, entramos de lleno en la tercera sección, el mandato de juzgar. Aquí vamos a atacar directamente la objeción más común y probablemente la más mal interpretada, la famosa frase de Jesús, no juzguéis. Alexander Gell sostiene que este mandato ha sido completamente sacado de contexto y retorcido hasta convertirlo en un escudo protector para los falsos maestros. Una excusa perfecta para que nadie pueda pedirles cuentas. Y esta tabla lo explica de maravilla. Es el núcleo del argumento de Alexander Gell. Por un lado tenemos la interpretación común de Mateo 7, no juzguéis, que mucha gente entiende como una prohibición absoluta de emitir cualquier tipo de juicio. Pero por otro lado, Alexander Gell nos recuerda lo que Jesús dice en Juan 7, juzgad con justo juicio. Al ponerlos juntos, Gell demuestra que la Biblia no prohíbe juzgar, sino que prohíbe el juicio hipócrita, el de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. De hecho, lo que ordena es practicar el tipo correcto de juicio, un discernimiento basado en la verdad, que evalúa la doctrina y el comportamiento, pero que no busca condenar el alma de la persona. Pero Alexander Gell va un paso más allá. Se pregunta, ¿de dónde viene esta cultura tan extendida de no cuestionar a los líderes? Y su teoría es que viene de una especie de espíritu de infalibilidad papal adaptado al mundo evangélico. Es decir, líderes que, al igual que el Papa en el catolicismo, se colocan en un pedestal, como si fueran intocables, creando lo que él llama una mafia de figuras a las que la congregación no puede ni se atreve a cuestionar. Es un sistema de protección que, según él, es muy peligroso. Y para rematar su argumento sobre el juicio, Alexander Gell utiliza el ejemplo definitivo, el del propio Jesucristo. Señala que tanto las Escrituras como otras representaciones nos muestran a un Jesús que no se andaba con rodeos a la hora de confrontar a los líderes religiosos corruptos de su época. No usaba un lenguaje diplomático, los llamó públicamente sepulcros blanqueados, que es una imagen durísima, bonitos por fuera pero llenos de podredumbre por dentro, e incluso hijos del diablo. Con esto, Gell quiere demostrar que la confrontación pública y dura tiene un precedente bíblico del más alto nivel. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la cuarta y última sección, que es, digamos, la conclusión práctica y más polémica de todo este razonamiento. Denunciar por nombre. Si ya hemos establecido que es necesario juzgar la doctrina y confrontar el error, la pregunta inevitable es ¿cómo se hace eso en la práctica? Pues bien, Alexander Gell argumenta que debemos mirar el ejemplo de los apóstoles. Y lo que vemos es que ellos no hablaban con generalidades. No decían, hay por ahí algunas personas que enseñan cosas raras. No, daban nombres y apellidos. Como vemos aquí, el apóstol Pablo señaló públicamente a Himeneo, a Alejandro, a Fileto. El apóstol Juan hizo lo mismo con Diótrefes. Según Alexander Gell, esto demuestra que ellos creían que era necesario identificar claramente a quienes corrompían la doctrina para poder advertir y proteger eficazmente a la Iglesia. Era como una lista negra para la protección de los creyentes. Y aquí llegamos al punto final y más controvertido del argumento de Alexander Gell. Él no deja este principio en el siglo I, lo trae directamente a nuestros días. Su lógica es simple. Si el ejemplo bíblico y apostólico es nombrar a los que causan división y enseñan error, entonces, para ser coherentes, los creyentes de hoy deberían hacer exactamente lo mismo. Y no se queda en la teoría, sino que menciona públicamente nombres de figuras contemporáneas que él identifica como propagadoras de falsas doctrinas, citando ejemplos como los que vemos en pantalla. Así que, para terminar, volvemos a la pregunta fundamental que nos han planteado los análisis de Juan Fernández y Alexander Gell. Una pregunta que nos interpela a todos. Frente a la apostasía, esa confrontación que puede ser dura, pública y directa, ¿es la máxima expresión del amor que busca proteger a la comunidad? ¿O es, por el contrario, un fracaso total de ese mismo mandato de amar? La respuesta que cada uno dé a esta pregunta, según ellos, definirá nuestro compromiso con la verdad y la valentía que estamos dispuestos a tener para defenderla.